Hola, en este video aprenderemos 3 ejercicios y uno más para aprender a utilizar estos dos dedos, el dedo índice y el dedo medio. Quédate y aprende conmigo. Hola, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra. Como ya lo mencioné, vamos a aprender a hacer 3 ejercicios y uno más de estos dos dedos, para luego comenzar a enfocarnos con los dedos de la mano izquierda. Si has seguido mis videos, si has seguido mis lecciones y en el curso de cómo tocar guitarra para principiantes, habrás observado que hay una lección específica para este ejercicio. Vamos a comenzar a profundizar en ese ejercicio de una forma muy particular, pero antes quiero que te enfoques en lo siguiente. El dedo índice va a tocar la primera cuerda. Este será el primer ejercicio con estos dos dedos. Dedo índice toca la primera cuerda y aterriza en la segunda, apoya en la segunda. Dedo índice toca en la segunda y aterriza en la tercera. Dedo índice toca la tercera y aterriza en la cuarta. Dedo índice toca la cuarta y aterriza en la quinta. Dedo índice toca la quinta y aterriza en la sexta. Dedo índice toca la sexta y queda libre. Otra vez. Ahora quiero que tomes conciencia de cómo lo haces. El dedo pulgar va a estar de apoyo tocando en la sexta cuerda. No tocando específicamente, va a estar apoyando, va a servir de apoyo. Cuando el dedo índice llega a la quinta o sexta, el dedo pulgar se retira. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5. Retiré el dedo pulgar y toco la sexta. Ahora el segundo ejercicio sería con el dedo medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es tocar la primera cuerda, aterrizar en la segunda, tocar la segunda, aterrizar en la tercera, tocarte la tercera, aterrizar en la cuarta, tocar la cuarta, aterrizar en la quinta, tocar la quinta y aterrizar en la sexta. Tocar la sexta ahí y estar libre. Ese sería el segundo ejercicio. Hagamos el primer ejercicio 4 veces. Vamos por el tercero. Hagámoslo despacio. Y el cuarto. Fíjate en el pulgar. Apoya ahí. Lo retiro y hagamos 4 veces el segundo ejercicio, que es igual, solamente que con el dedo medio. Tercero y cuarto. Ahora quiero que te imagines que estos dos dedos son como tu pie izquierdo y tu pie derecho. Pie izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. El dedo pulgar va a estar apoyando en la sexta cuerda o podría ser aquí donde inicia o termina el diapasón. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Dedo pulgar apoyando, vamos a tocar con el dedo índice la primera cuerda, aterrizamos en la segunda, luego vamos a tocar con el dedo medio en la primera cuerda, aterrizando en la segunda, es decir, ya tocamos 2 veces la primera cuerda. Vamos a tocar ahora 2 veces la segunda cuerda.
será empezando con el dedo índice. Descansamos el dedo índice en la tercera cuerda. Ahora tocaremos con el dedo medio en la segunda cuerda, también descansando en la tercera cuerda. Ahora será tercera cuerda y descansando, apoyando en la cuarta cuerda. Índice, medio. Ahora la cuarta, empezando con el dedo índice y apoyando en la quinta cuerda. Ahora índice, medio, quinta cuerda, apoyando en la sexta cuerda. Y fíjate que mi dedo pulgar ya no está apoyando en la sexta cuerda. Ahora, de índice, medio, sexta cuerda. Hagamos ese ejercicio 4 veces. Estamos tocando 2 veces por cuerda. Otra vez. En la mano izquierda, acá en el diapasón, no estoy haciendo nada. No estoy pisando ni tocando ningún traste. Solamente estamos tocando las 6 cuerdas de la guitarra al aire. Ahora toquemos 3 veces por cuerda. Fíjate, apoyamos dedo pulgar. Vamos a comenzar con el dedo índice. Si empezamos con el dedo índice, luego vamos con el dedo medio y terminamos con el dedo índice. Luego empezamos con el dedo medio, seguimos con el dedo índice y terminamos con el dedo medio. Luego índice, medio, índice, índice, medio, índice. 3 veces por cuerda, de la siguiente forma. Primera cuerda, 1, 2, 3. 3 veces en la primera cuerda, empezando con el dedo índice, luego dedo medio y luego dedo índice. Ahora vamos a empezar en la segunda cuerda. Será dedo medio, dedo índice, dedo medio. Ahora la tercera cuerda. Será dedo índice, dedo medio, dedo índice. Ahora la cuarta cuerda. Dedo medio, dedo índice, dedo medio. Ahora la quinta cuerda. Dedo índice, dedo medio, dedo índice. Ahora la sexta. ¿Qué hice ahí? Hice medio, índice, medio. Lo que estamos buscando es intercalar los dedos. Lo estamos haciendo despacio. Otra vez. Nuevamente. Si lo hablamos en términos de figuras musicales, cuando tocamos una vez, estaríamos haciendo negras. Si tocamos 2 veces, serían corcheas. Si tocamos 3 veces cada cuerda, estaríamos haciendo tresillo, que serían 3 corcheas. Otra vez. Esta es la forma de tocar apoyando. Hay una que se llama tirando, que sería así. Ya no es apoyando, sino es como si fuera un arpegio. Pero la que nos interesa es apoyar. Hagámoslo un poco cerca. Ahora hagámoslo cerca. El primer ejercicio, como lo mencioné, será con el dedo índice. 1. El dedo pulgar está apoyando en la sexta cuerda. O puede apoyar acá, donde empieza el diapasón. Y vamos a tocar en la boca de la guitarra. No vamos a tocar acá.
acá. Vamos a tocar la boca de la guitarra. El segundo ejercicio será con el dedo medio. Ahora el tercer ejercicio, que será tocar 2 veces por cuerda. Recuerda, apoyando. Hagamos este tercer ejercicio 4 veces. Y el cuarto ejercicio sería hacer 3 veces por cuerda. Tocar un tresillo, que serían 3 corcheas. Empezando con el dedo índice, luego medio, índice, medio, índice, medio. Y podemos bajar también. Índice, medio, índice, medio, índice. Ahora hagamos 4 veces por cuerda. Hagámoslo empezando desde el dedo índice. Otra vez. Hagamos este ejercicio, que sería el quinto ejercicio, 5 veces. Y hagámoslo subiendo y bajando. Hagámoslo nuevamente, pero 4 veces. Ya lo hicimos una vez. Fíjate que cuando voy bajando, cuando voy en la quinta o cuarta cuerda, el dedo pulgar vuelve a su lugar. Dedo pulgar vuelve a su lugar. Vamos por la segunda vez. Tercera vez. Cuarta vez. Bueno, ya sabes cómo utilizar estos 2 dedos, el dedo índice y el dedo medio. En los próximos videos, en las próximas lecciones, nos centraremos en los 24 ejercicios de digitación. En este curso de cómo tocar, cómo puntear. Específicamente este es el curso de digitación. Si te gustó el video, te agradezco que le des un like, que te suscribas al canal, que me dejes un comentario. Quiero saber cómo te pareció el ejercicio y nos veremos en la siguiente lección. Aquí encontrarás una serie de videos que van a ser el curso de cómo tocar guitarra para principiantes. Y aquí encontrarás un video que sé que te va a encantar. Por lo pronto, te veo en el siguiente video, en la siguiente lección del curso de digitación. Soy Carlos García y este es mi canal, Carlos Guitarra 2.0.